Hoy toca hablar del último gran paso antes de la llegada de los Vengadores, la película que supondría el puente para conectarnos con este gran evento. Bienvenidos amantes de Marvel y las buenas historias, soy Bejarano y esto es Capitán América, el primer Vengador. Cuando hablamos de los orígenes de un personaje tan importante como el Capitán América, muchas personas se van directamente al momento en el que salió del hielo y parecen haberse olvidado de lo que nos cuenta esta película, lo cual creo es un gran error, porque la cinta hace un muy buen trabajo relatando lo que verdaderamente importante tiene este personaje, su corazón y no sus músculos. La película nos presenta a un joven Steve Rogers, salido de Brooklyn y que sueña con defender a su país durante la Segunda Guerra Mundial, pero es rechazado debido a sus escasas capacidades físicas y sus problemas de salud. Bueno, en realidad no. En realidad, la película comienza mostrándonos a un soldado nazi de nombre Johann Smith, llegando a Noruega para hacerse con una reliquia antigua conocida como el Tercer Acto. Pero para este momento, la mayoría del público debe haberse olvidado de este elemento, por lo que me centraré en Steve, cuya línea argumental es la verdaderamente relevante para el futuro del MCU. Luego de intentarlo nuevamente, Rogers consigue ser aceptado en el ejército y además pasa a formar parte del experimento del supersoldado. Pero antes de llegar allí, tenemos un tramo en que la película nos enseña al debilicho Steve entrenando y esforzándose para no ser visto como una carga. Lo cual, en mi opinión, es algo que está muy bien implementado, para que de esta forma entendamos que lo verdaderamente valioso en Steve es su coraje y su valor, y no sus músculos. Convicciones que ya estaban ahí desde el principio, y que nos hacen entender aún más al hombre detrás del escudo, un concepto que ya se explotó de manera satisfactoria durante la película de Iron Man 1. Y si tú también crees que esto está muy bien implementado, házmelo saber dándole muy fuerte al botón de like. La noche antes del experimento, Steve habla con el Dr. Erskine sobre sus dudas, y en medio de la conversación, se entera de que otro individuo ya se había sometido al mismo tratamiento, y había sufrido de graves efectos secundarios. Y sí, hablo del mismo soldado nazi que sale al inicio de la cinta, pero eso no detiene a Steve porque sabe que él es el prota y todo saldrá bien. El experimento, por supuesto, es un éxito, y donde antes teníamos a un Steve flaco y debilucho, ahora tenemos a un hombre alto y lleno de musculatura. Pero el momento es arruinado cuando un hombre enviado por Smith asesina al Dr. Erskine y Rogers debe perseguirlo para que no escape. Y, aunque consigue atraparlo, el hombre se suicida con una pastilla de cianuro para evitar ser interrogado. Lo siguiente relevante que vemos es que Steve entra de nuevo en la guerra, pero lejos de lo que se pensaba, no es usado como soldado de campo ni mucho menos, sino que sus labores consisten en largos viajes por toda América para hacer campaña al ejército y promover la venta de bonos de guerra. Y a pesar de lo que pueda parecer, esto también es importante para que entendamos que el conseguir poderes no le da prestigio inmediato, sino que esto debe ganárselo a base de méritos. Un año más tarde, Steve es enviado a una gira por Europa donde se reencuentra con Peggy Carter, mujer que conoció durante su entrenamiento y de quien se hizo muy amigo solo porque ella no estaba interesada por Steve en ese entonces. Además, se entera que la unidad donde opera Bucky, su amigo de la infancia, fue capturada muy cerca de allí, por lo que Rogers decide ir en su rescate. Steve consigue llegar hasta la instalación de Hydra, donde su amigo es retenido con la ayuda de Peggy y Howard Stark, sí, el padre de Tony. Irrumpe en su interior y consigue liberar a todos los soldados que estaban cautivos dentro, y mientras escapan se encuentra con Smith, el soldado nazi que, al quitarse su máscara, se revela como el Cráneo Rojo, el gran némesis del capitán. Y una vez vuelven a la base de los aliados, Steve es recibido como todo un héroe, por lo que el ejército, por fin dándose cuenta de sus verdaderas capacidades, deciden usarlo de la forma que él siempre soñó. Y aquí comienza la mejor parte de la película, pero, como diría el capitán, suscríbete. A partir de aquí, tenemos montajes del capitán atacando las bases de Hydra para arruinar los planes del Cráneo Rojo, mientras se intercalan con momentos donde vemos los inicios de su relación con Peggy Carter y su amistad con Howard Stark, quien le hace entrega de su famoso escudo. Así, hasta que llegamos al momento donde deciden abordar un tren para capturar a Armin Zola, el secuaz del Cráneo Rojo, una misión en la que Bucky cae al vacío y muere, destrozando por dentro a Steve. Rogers es consolado por Peggy, mientras que los agentes de los aliados consiguen sacarle sola la información de la última base de Hydra, y esto permite que el capitán lance un último ataque a dicha instalación más motivado que nunca. Después de una intensa lucha, los aliados consiguen inhabilitar la base y Rogers persigue al Cráneo Rojo que intenta escapar en su nave. Le da un beso a Peggy y se cuela dentro del transporte para luchar una última vez contra su enemigo. El Cráneo Rojo trata de usar el poder del Tercer Acto, pero al activarlo, termina siendo absorbido y transportado a otro mundo debido a su poder, además de que el artefacto abre un agujero en el suelo de la nave y termina cayendo al océano. Y, al ver que los controles de la nave han sido deshabilitados, Steve se da cuenta que solo hay una forma de detenerla, por lo que se despide de Peggy prometiéndole que pronto tendrían una cita y procede a estrellar la nave en el océano. Durante los últimos minutos de la película, vemos a Steve despertar en una sala de hospital improvisada, y en el momento en que escapa, descubrimos que en realidad está en Nueva York en el año 2011. Ante él aparece Nick Fury para explicarle que ha estado durmiendo en el hielo durante 70 años, pero que pronto necesitarán de sus servicios para una amenaza que ellos no pueden controlar.
Como ya he dicho al inicio, esta película era el último paso antes de llegar a los Vengadores, y, aunque no es la más entretenida de Marvel, sí creo que cumple bien su función con terminar de sentar las bases para lo que sería el MCU. Aunque la película ayuda a expandir su universo mostrando unos eventos que serían relevantes para películas futuras como la fundación de S.H.I.E.L.D. por parte de Peggy Carter y Howard Stark o la introducción del tercer acto, lo cierto es que la mayor parte de los elementos que componen esta película quedan en un segundo plano ante la figura de Steve Rogers, aquel que carga con todo el peso de la cinta sobre sus hombros. El trabajo realizado alrededor de la figura de Steve para tomar un personaje en que los cómics no era tan querido por los fans y convertirlo en alguien tan interesante me parece elogiable. El Capitán es un personaje que carga con unos valores inquebrantables y un liderazgo que inspira a cualquiera y te hace querer apoyarlo en las más duras batallas, porque sabes que da igual que tantas veces se caiga, Steve Rogers es un hombre que siempre va a levantarse para seguir luchando. Por supuesto, no podemos elogiar al Capitán sin hacer lo propio con la interpretación de Chris Evans, de quienes muchos dudaban debido a su nefasto rol como la Antorcha Humana en las primeras películas de los Cuatro Fantásticos. Pero Evans no solo brilló con este papel, sino que se apoderó de la figura de tal forma que, igual que como pasase con Robert Downey Jr. y su interpretación de Tony Stark, actualmente es casi imposible concebir a Steve Rogers con otro rostro que no sea el de Chris Evans. Sin embargo, la película no está exenta de fallos, y aunque hay muchos que podría enumerar aquí, me limitaré a hablar del más importante, y es que de nuevo vemos esa tendencia de Marvel de desaprovechar a un villano que podría haber sido mucho más memorable, de haber recibido un tratamiento adecuado. El Cráneo Rojo me parece un antagonista tan desperdiciado como otros que ya viéramos antes o que veríamos en producciones futuras del MCU, ya que a diferencia de otros villanos, sus motivaciones no están directamente ligadas al del protagonista, sino que sus planes están basados en aspiraciones más grandes, y es Rogers quien termina cruzándose con él, y el deseo de justicia del héroe inmediatamente chocan contra los planes del líder de Hydra. Pero una vez que ambos personajes colisionan, la figura del villano, al igual que la de los demás personajes, se ve considerablemente reducida por la personalidad de Steve, llegando al punto que termina siendo Rogers quien amenaza al antagonista de la película y lo obliga a huir cuando debería ser al revés. También existen ciertas críticas respecto al aspecto tan antinatural que tiene el rostro del personaje, pero no creo que es algo demasiado achacable, sabiendo que por aquel entonces las producciones de Marvel no contarían con grandes presupuestos y muchas veces debían apañárselas con lo que tenían. Capitán América, el primer Vengador, es una película que no está entre las más agraciadas de Marvel Studios, pero que cumple bien con su función de introducción del personaje y que junto con Iron Man y Thor actuarían como las bases sobre las que se cimentaría todos los siguientes proyectos del universo cinematográfico de Marvel. Además, en la siguiente reseña finalmente podremos determinar si el trabajo realizado en esta cinta y la de los otros dos héroes realmente valió la pena.